En conclusión muchachos, la hibridación y los enfrentamientos con el Homo sapiens fueron la causa de la extinción de los neandertales, lo cual nos lleva inequívocamente a la pregunta, ¿será posible que una nueva subespecie de humanos más inteligente o mejor adaptada pueda acabar con nosotros? Oye Pablo, ¿estás durmiéndote otra vez en mi clase? ¿Qué? No profesor. Bueno, ¿podrías repetir lo que dije hace un momento? Pues, algo sobre la extinción de los neandertales. Pablo, ¿podrías quedarte un momento? El resto puede salir, la clase ha terminado. Muchacho, es la quinta o sexta vez que te encuentro dormido en mi clase, y no te ha ido muy bien en tus notas. Me temo que tendré que hacer que repitas el curso. El profesor Noriega era mi maestro de antropología en la Facultad de Arqueología, era un buen tipo pero también algo estricto. Aquel semestre había estado trabajando por las tardes y las noches para poder pagar la universidad, por lo que no era raro que me quedara dormido entre clases, y aquí estaba otra vez siendo sermoneado por el profesor, aunque parecía que esta vez iba en serio. ¿Qué? Espere profesor, ¿no puede hacer que pierda todo el semestre? Jajaja, ¿qué te hace pensar que no puedo muchacho? Dijo el profesor con su risa bonachona. Espere, en serio no hay otra forma, he estado trabajando hasta tarde pero le prometo que mejoraré mis notas. Bueno muchacho, quizás sí haya otra forma, te seré sincero, tus exámenes son un asco, pero estoy en un pequeño proyecto de investigación personal y quizá necesite un ayudante. ¿Qué me dices? Solo de aquí hasta las vacaciones de verano. Tengo entendido que los domingos son tu día libre, así que ese día estará perfecto para que me acompañes. Bueno, está bien supongo. Jajajaja, descuida muchacho, solo tendrás que hacer algunas anotaciones sobre lo que observes. El resto de la semana sucedió sin ninguna novedad, incluso estuve nuevamente somnoliento en la clase del profesor Noriega, pero este ya ni siquiera lo notó. El viernes me indicó que nos reuniríamos en el campus de la universidad y me dijo que debía llevar ropa formal pero que no llamase mucho la atención, y bueno, para cuando llegó el domingo así lo hizo. Me puse mis mejores pantalones y camisa y me encontré con el viejo profesor. Él venía con un traje gris algo gastado, su barba blanca perfectamente recortada, y su semblante de perpetua serenidad con una ligera sonrisa que a veces parecía algo burlona. Era un día bastante soleado y húmedo, se notaba que el verano ya estaba cerca. Vaya muchacho, si llegaste, jajaja, al parecer de veras quieres aprobar el curso. Bueno profesor, la verdad no es que me sobre el dinero, jajaja, en fin muchacho, será mejor que nos apresuremos. Nos dirigimos entonces hasta el estacionamiento y subimos al auto del profesor. Me sentía extraño en esos finos asientos de piel después de toda una vida de solo usar el transporte público. Wow, qué buen auto, creo que ahora tengo ganas de ser profesor de universidad. Jajajaja, Pablo, tu elocuencia comienza a agradarme. Estamos por llegar a la reunión, pero antes de entrar debo advertirte una cosa, no podrás hablar de nada de lo que veas allá adentro con nadie, ¿me entendiste? Tú solo te limitarás a observar el comportamiento de los presentes, después anotarás en tu cuaderno un resumen de todo lo que observaste poniendo especial énfasis en todo lo que te haya parecido extraño o interesante. Quiero que recuerdes que estamos aquí con fines puramente científicos, ¿me has entendido muchacho? Pues creo que sí. De pronto el semblante bonachón del profesor cambió por uno mucho más severo. Está bien Pablito, piensa en esto como una especie de visita al zoológico como las que hacías cuando estabas en escuela primaria, y recuerda, lo más importante es que no deberás hablar de esto con nadie. Está bien profesor, justo eso haré, jejeje, dije notoriamente nervioso. Después de conducir por un buen rato, llegamos a lo que parecía ser un elegante salón de fiestas dentro de una finca en una zona bastante exclusiva de la ciudad. Pasamos por un portón donde el profesor dejó lo que parecía ser una carta de invitación, luego entramos al salón donde ya había algunas personas bastante elegantes, también había unas grandes mesas en el centro con todo tipo de comida y bebida que solo de verse parecía bastante deliciosa. Adelante Pablo, sírvete lo que quieras, iré a la mesa de por allá. Al acercarme a la mesa me sorprendí cuando me di cuenta que había varias mujeres sin ropa entre la comida, o mejor dicho, tenían la comida encima para que los invitados la tomaran de sus cuerpos. Me quedé mirándolas un rato sin saber qué hacer, luego una mujer algo mayor se acercó también a la mesa y tomó la comida como si nada, se quedó mirándome como analizando que claramente era la primera vez que yo venía a esta clase de fiestas. Me despabilé y rápidamente tomé algo de comer y regresé con el profesor. Después de un rato más gente comenzó a
llegar, entre ellos políticos importantes de la zona y demás personas que parecían ser empresarios. Oiga, que ese no es él, si Pablito es el exgobernador, dijo el profesor interrumpiéndome. Escucha muchacho, no pierdas la compostura, cuando esto se comience a volver un poco extraño solo sigue comiendo tu comida o haz como si hablaras conmigo, no dejes que esta gente note que estás nervioso, ¿me entiendes? ¿Qué? Como que un poco extraño. En eso un hombre alto y de bigote pasado de moda se acercó a nuestra mesa. Profesor Noriega, qué gusto que pudiera venir, veo que ha conseguido a un acompañante, eso es bueno, siempre es bueno traer amigos. ¿Qué les está pareciendo la fiesta? Excelente como siempre Ricardo, y la comida, supongo que es de ese chef japonés. Exacto mi amigo, aunque de hecho es coreano, jajajaja, en fin sigan divirtiéndose. Ese tipo muchacho es dueño de la mitad de tierras cultivables del estado, y nuestro anfitrión. La tarde comenzó a desvanecerse y dio paso a la noche. Fue aquí cuando las cosas comenzaron a torcerse y me di cuenta de lo que se refería el profesor cuando dijo que las cosas se pondrían extrañas. Los meseros comenzaron a traer grandes cantidades de alcohol y demás sustancias. Conforme el tiempo pasaba los presentes comenzaban a perder la compostura, algunos se comenzaron a quitar la ropa y a tocarse unos a otros como si esto fuese de lo más normal. El profesor seguía bebiendo de su copa de vino y solamente parecía estar disfrutando de la música que una mujer tocaba en un gran arpa mientras todo aquello ocurría frente a él. Mientras más bebían todo aquello dejó de parecer la fina fiesta del principio para convertirse en el peor de los burdeles. La gente comenzó a tener relaciones unos con otros ahí mismo, también con las mujeres de la mesa o con quien fuera. Profesor, creo que esto no me está gustando. Muchacho, recuerda lo que hablamos, estamos aquí con fines puramente científicos, piensa en esto como un safari. ¿Qué? Pero esto no es lo que tenía en mente. Mira muchacho, ¿quieres aprobar o no? Pues justo ahora ya no estoy seguro. Como sea, no puedes irte ya muchacho, nadie puede irse hasta que la fiesta termine. ¿Qué? Oiga. Ya te dije que te calmes, mira, me ha costado mucho tiempo y esfuerzo el que estas personas me consideren uno de ellos, ¿entiendes? Además tienen demasiado poder y no es conveniente hacerlos enojar, solo cálmate y sigue bebiendo, no quiero que noten que estás nervioso, o quizá ambos estaremos muertos. Noriega, ¿no te nos unes? Ricardo regresó a nuestra mesa, con dos mujeres de la mano, y con bastantes copas de más. Creo que será para la próxima amigo, hoy solo he venido a disfrutar del vino, ¿tú me entiendes? Jajajaja viejo picarón, en fin tú te lo pierdes. Todo aquello fue acabando cerca de las 4 de la mañana, el miedo había hecho que no me quedase dormido, para entonces había gente tirada por todas partes, se dio el anuncio que todo aquello había terminado y pudimos irnos de allí. La mayoría de los presentes tuvieron que ser sacados por sus choferes o escoltas personales ya que ni siquiera podían ponerse de pie. El profesor me dijo que descansara, que él se encargaría de que mis faltas estuvieran justificadas, así que ese día dormí hasta quizá las 5. A la mañana siguiente el profesor Noriega me hizo entregarle mi reporte sobre nuestro curioso viaje. ¿Y bien Pablo qué aprendimos durante nuestra pequeña visita al zoológico? ¿Qué? Bueno pues no lo sé, que las personas están completamente locas. Jajajaja, bueno eso es una forma muy general de definirlo, pero si comenzaras a mirar a esos sujetos como una subespecie y tú simplemente fueras un espectador externo, dime qué podrías decirme de ellos. Ok, pues supongo que noté una falta total de vergüenza o dignidad en sus acciones, no parecía que les importara nada en lo más mínimo. Exacto Pablo, la condición de psicópata que tienen estos individuos hace que carezcan casi en su totalidad de vergüenza, moralidad, empatía o escrúpulos, como si lo tienen la mayoría de humanos, dependiendo del grado de psicopatía de estos individuos. Lo cierto es que algunos carecen casi incluso de la capacidad de sentir miedo, aunque sí pueden llegar a sentir ira cuando las cosas no salen como esperaban, o una inmensa excitación cuando las cosas van como quieren. ¿Y qué es lo que el psicópata quiere, muchacho? Me quedé un rato pensando pero no supe qué responder. El psicópata, mi joven amigo, desea poder por sobre cualquier otra cosa, ejercer su voluntad sobre otros, la posición de dominancia sobre todo, y todos los que lo rodean. Mezcla esto con su falta de empatía, escrúpulos, y miedo a las consecuencias y tienes al depredador perfecto. Por eso no es extraño que lleguen a posiciones de poder en la política o en los negocios, y hagan quebrar naciones o economías enteras solo para saciar su sed de poder. Por eso es tan peligroso que anden sueltos por ahí.
Sabe, la verdad estoy algo confundido, siempre creí que los psicópatas eran gente salvaje perdidos en alguna montaña y cazando a adolescentes desprevenidos. Jajajaja, muchacho, has visto demasiadas películas, eso es más propio de un sociópata, pero eso es tema para otra ocasión. Ahora será mejor que nos preparemos para nuestro próximo safari. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿En serio debemos ir con esos locos? Tranquilo muchacho, solo unas cuantas veces más y la investigación estará completa, tú solo haz lo que yo te digo y todo irá bien. 2 semanas después volvía a reunirme con el profesor, esta vez en una comunidad rural cerca de la ciudadela. El profesor ya estaba esperándome allí, era una comunidad alejada de pocos habitantes con solo una pequeña plaza en el centro, por lo que dar con él no fue difícil, había un tiempo muy agradable y nos sentamos en una banca de metal, debajo de unos árboles que hacían un agradable sonido con el viento que pasaba entre ellos. Muchacho, entiendes que lo que hacemos es todo por la ciencia, ¿verdad? Pues eso creo, aunque eso no lo hace menos perturbador, porque estaban haciendo todas esas cosas. Jajajaja, bueno, verás, el psicópata es mucho más propenso a caer en todo tipo de perversiones y depravaciones, debido a la necesidad de nuevos estímulos que le causen excitación. La sensación de placer que sienten cuando liberan dopamina es mucho más intensa que en un humano normal, por eso están tan obsesionados con nuevas experiencias que les den ese subidón de dopamina. Para ellos esta fiesta fue solo un pequeño recreo. Mira, no hay mejor manera de investigar la fauna que en su hábitat natural, observando sus comportamientos sin que éste se dé cuenta. Es por eso que hacemos esto. Quizá nuestra investigación tenga más peso en un futuro y haya mejores formas de identificar a estos individuos. Eso sin duda representaría un gran avance para la sociedad en general, ¿no lo crees? Sí, claro, como diga profesor. En fin muchachos, será mejor que nos dirijamos al punto de reunión, aún nos falta bastante camino por recorrer. Después de eso subimos a un vehículo todoterreno que el profesor había llevado hasta allí, comenzamos a recorrer un camino que se hallaba en las afueras de aquel poblado, fuimos adentrándonos entre un área boscosa por aquel camino accidentado. Habremos estado conduciendo por quizá 3 horas, debido a las condiciones del camino. Estábamos ya muy adentro de aquel bosque cuando el profesor dijo que habíamos llegado. Estábamos a una altitud bastante considerable, por lo que la temperatura ahí había descendido, hacía también mucho más viento que en el pueblo. Llegamos a un área de camping abandonada, había una gran área despejada en el centro rodeada por varias cabañas viejas y roídas, parecía que todo aquello había sido en otros tiempos algún proyecto para atraer turistas, pero había fracasado. En la gran área despejada del centro había lo que parecía ser una especie de figura humanoide toscamente hecha de ramas secas atadas con alambres, además de ir vestida con un enorme trozo de tela verde. La figura debía medir unos 3 metros de altura. Bueno Pablito, parece que hemos llegado algo temprano, pero descuida, el resto no tardará en llegar. ¿Puedes dar un vistazo alrededor mientras tanto? Me dirigí hacia las cabañas y no había más que camas de madera viejas y demás muebles destrozados, todo lleno de telarañas y polvo. Después de un rato escuché sonido de motores, por lo que volví con el profesor. Llegaron varias camionetas de las que bajaron algunas de las personas que habían estado en la fiesta anterior y algunos que no había visto hasta ese día. También reconocí a un par de artistas que en otros tiempos habían sido algo famosos. El profesor me indicó que pasara lo que pasara no mostrara miedo o nerviosísimo, y que no me separara de él. Ricardo, el hombre de la fiesta anterior, se acercó a nosotros, pero esta vez con un tono más serio. Nos indicó que ya era casi hora que pasáramos a prepararnos a una de las cabañas. El profesor volvió al auto y sacó una gran bolsa de plástico. Luego fuimos a una de las cabañas y nos vestimos con unas túnicas blancas que nos cubrían todo el cuerpo, además de una máscara que parecía una bolsa de basura hecha también de tela. Me sentí un poco aliviado ya que así no verían mi cara. De lo siguiente que pasó, la verdad es que no puedo hablarles mucho. Comenzó como una especie de ritual inocente, pintaron algunos símbolos en el suelo junto a la figura de palos, luego algunos de ellos se posicionaron en círculos y comenzaron a hacer danzas alrededor de estas figuras. Se sirvió vino, pero en cantidades mucho más moderadas que la vez anterior, y de hecho esta vez muchos de ellos ni siquiera bebieron. Lo siguiente pasó hasta que ya estaba totalmente de noche, no tengo idea de la hora. Algunos hombres comenzaron a traer un grupo de 5 vacas enormes y por lo que se veían muy bien alimentadas, las colocaron a todas alrededor de la figura y luego procedieron a sacar unos cuchillos grandes y afilados. Ya se imaginarán el resto, las vacas quedaron ahí tendidas alrededor. El profesor estaba
a un lado mío, pero esta vez no. Estaba prestándome atención, parecía estar inmerso en una charla con un hombre que tenía al lado, creo que se trataba del señor Ricardo, no sé de qué hablaban, no podía escucharlos, había mucho bullicio, la gente que danzaba frente a la figura, parecían haber entrado en un tipo de frenesí, gritaban y bailaban con movimientos cada vez más erráticos, el profesor por su parte parecía ni siquiera dar importancia a lo que pasaba, al poco tiempo los hombres que habían traído las vacas volvieron, solo que esta vez, no eran animales lo que traían, ahora era un grupo de hombres jóvenes que parecían hallarse bajo el efecto de alguna sustancia, ya que se veían como en trance, y ni siquiera se resistían a que los llevaran allí. Volteé a mirar al profesor, quien ahora estaba mirando al frente, sin decir nada, y solo me hizo una pequeña seña para que siguiera mirando todo aquello. Lo que pasó después es algo de lo que ya no quiero hablar, mi mente se hallaba en shock y había entrado en pánico, por lo que todos mis recuerdos estaban borrosos desde entonces. Se nos dijo que debíamos retirarnos las máscaras, solo me quedé inmóvil y con la mirada perdida, aquellos hombres ni siquiera gritaron, lo último que recuerdo es que le prendieron fuego a todos aquellos cuerpos junto con la gran figura de palo, recuerdo cómo las llamas devoraban todo aquello haciendo un ruido ensordecedor, el olor además comenzó a marearme. Luego de eso mi siguiente recuerdo es que ya estaba en el auto del profesor saliendo de aquella área remota, aunque no recuerdo cómo es que subí al vehículo, ni el camino por el bosque, solo recuerdo que estábamos ya casi llegando al pequeño poblado, para cuando pude reaccionar y articular una palabra. ¿Qué carajo fue todo eso, profesor? Oiga, una cosa es ir a una fiesta de pervertidos, pero esto, ¿de qué se trata? No pienso seguir formando parte de... Oye, tranquilo muchacho, me interrumpió el profesor, recuerda que solo somos observadores, esto es estrictamente con fines científicos. Al carajo con eso, profesor. Está bien muchacho, mira como sea ya no podemos irnos de aquí, esa gente ya sabe quiénes somos, ahora estamos juntos en esto así que no me andaré con rodeos, será mejor que de ahora en adelante hagas todo lo que yo te diga por el bien de ambos, además con mis recomendaciones seguro que aprobarás pronto todas tus materias y te conseguiré un buen empleo en cualquier parte del país, es un buen trato ¿no te parece? Me quedé mudo otro momento y recién me di cuenta en lo que estaba metido, él tenía razón, ahora esa gente sabía quién era, así que no pude más que seguir con la loca investigación del profesor, y dígame de qué se trató todo aquello, ¿era un ritual de magia o algo así? Jajaja, para nada muchacho, nadie de esos psicópatas cree realmente en magia, hechizos o energías místicas, lo cierto es que todo eso solo fue para ver si todos los presentes están lo suficientemente locos como para no salir corriendo del miedo, una especie de prueba de iniciación para nuevos prospectos. ¿Qué? Entonces yo soy una de esos nuevos prospectos para su loco club. Bueno, no nos adelantemos muchacho, pero de cierta forma eso es lo que tuve que decirles para que te dejaran acompañarme, pero no le des mucha importancia, apuesto a que ni siquiera te han prestado atención. En fin, ahora dime qué es lo que has aprendido. Pues creo que realmente sí parecen ser de otra especie, con todo lo que he presenciado no me dejan más que pensar. Exacto, pueden verse como nosotros pero la forma en que sus cerebros funcionan es totalmente distinta como ya habrás notado, es por eso que los considero algo así como una subespecie del Homo sapiens. Desde hace siglos diversas culturas ya sabían de la existencia de estos sujetos y metafóricamente se referían a ellos como monstruos u hombres reptiles, debido a la poca humanidad que mostraban en su comportamiento. De hecho a día de hoy la gente sigue creyendo que estos reptilianos literalmente tienen escamas y viven en cavernas bajo la tierra desde donde controlan todo, cuando en realidad están en cómodos penthouse pasándola bien. Incluso en comunidades más tribales solían deshacerse de estos sujetos de formas poco ortodoxas al notar que no aportaban nada a la tribu y eran solo una carga, pero en las sociedades actuales han logrado prosperar bastante bien, aún así sus comportamientos siguen siendo los mismos, simplemente van destruyendo todo a su paso en su búsqueda de poder, no tienen límite ni hay nada que los tenga satisfechos, ni todos los millones ni todo el poder les serán suficientes jamás, robarán, mentirán, defraudarán, o llevarán a la quiebra países enteros con tal de tener más poder, es por eso que son tan peligrosos. La única cosa que se comporta igual a ellos son los virus. ¿Entiendes ahora la importancia de lo que hacemos muchacho? La importancia de esta investigación. En fin, creo que aquí nos separamos, ve a dormir un poco.
A la mañana siguiente me levanté ya muy tarde, no tenía ganas de hacer nada en particular, estaba preocupado por el lío en el que el profesor me había metido, pero más que eso, me sentía extraño por todas las cosas que ahora sabía, y que había presenciado, comenzaba a darme cuenta cómo es que el mundo se movía realmente, y eso solo hacía que sintiera repulsión. Salí a la calle sin rumbo, el día estaba nublado, y una leve lluvia caía como pelusas, caminaba por aquella ciudad gris preguntándome si alguien más sabía de todo esto, o el resto de las personas vivían felices en su ignorancia, o quizá simplemente les daba igual, quizá simplemente, la mayoría eran como ovejas que estaban felices mientras tuvieran un plato de comida en la mesa, no importándoles quién era el que les daba ese plato. Me senté en un parque cercano, y me quedé ahí el resto del día absorto en mis propios pensamientos. Por momentos pensaba en huir, pero, ¿huir a dónde? No tenía dinero y como el profesor decía, esa gente estaba en todos lados, quizá hasta en ese momento estaban vigilándome. Las semanas volvieron a pasar hasta que el profesor volvió a darme el anuncio que iríamos a una de estas reuniones. Esta vez no me dio instrucciones en particular sobre cómo ir vestido ni nada por el estilo, solo me dijo que me preparara, que este viaje tardaría varios días y que me vería nuevamente en el campus de la universidad. El día citado salimos de la universidad muy temprano, el semestre estaba por terminar, como el profesor lo había prometido, ya todas mis materias estaban pasadas. Nos dirigimos a las afueras de la ciudad y tomamos una autopista, nos dirigíamos hacia el norte, estuvimos conduciendo por unas 12 horas, llegamos hasta un estado fronterizo y ya entrada la noche el profesor se desvió a un motel de carretera. A este punto ya ni siquiera perdí el tiempo en preguntar qué hacíamos allí. Descansaremos aquí, muchacho, puedes ir a pasear, pero recuerda no meterte mucho entre el desierto, mañana es el gran día. ¿Gran día para qué, profesor? Pues, solo otra de sus reuniones, muchacho, solo una más y tendrás tu futuro asegurado. Has mostrado ser un buen ayudante, así que tendrás mis recomendaciones, y recuerda, todo esto es por la ciencia. Sí, claro, como diga. Salí a pasear un rato por aquel desierto, estaba bastante silencioso, a lo lejos podía mirar un muro inmenso que cruzaba todo aquello, era la frontera, supuse. Vaya que estábamos en medio de la nada. Después de eso me fui a dormir. Para cuando desperté me hallaba atado de pies y manos, al parecer habían puesto algo en mi comida. Una mujer se acercaba para ponerme una mordaza en la boca, pero el profesor le dijo que no lo hiciera, así que la mujer salió y me quedé con el profesor. ¿Qué carajo significa esto? ¿Qué está pasando? Oye, tranquilo, muchacho, te prometo que no te dolerá. ¿Qué? ¿A qué se refiere? Bueno, tú eres mi boleto de entrada al siguiente nivel del club. Lo siento, muchacho, boleto de entrada, suélteme ahora, maldito loco. Lo siento, chico, en serio, pero eras el más indicado, por lo que sé no tienes familia cercana, así que nadie te extrañará o te buscará. Esta gente busca constantemente nuevos sacrificios. ¿Qué? Así que de eso se trataba todo este tiempo yo era solo su cordero. ¿Y qué va a pasar ahora? Supongo que es la hora de ir al matadero. Considéralo un sacrificio por la ciencia. Ciencia, deje ya esas patrañas, ¿usted está tan loco como ellos? No, muchacho, te equivocas, como ya te lo había dicho, soy solo un observador, y esto me dará la oportunidad de poder seguir estudiándolos por mucho más tiempo. ¿Y qué carajo pasó con eso de evidenciarlos y que todo el mundo supiera quiénes son? Ja. ¿Y de qué serviría eso, muchacho? Ellos son el gobierno, los medios de comunicación, los medios del entretenimiento, son incluso los que deciden qué comamos. No lo entiendes. Ellos ya han ganado, así que mejor es asegurarse estar en el bando correcto. Además, seguro que toda mi investigación será de gran utilidad para la facultad de psiquiatría, pero francamente dudo que sirva para algo más. En fin, chico, ya es hora, no me odies, ya que no es nada personal, loco de M. En eso el profesor puso cinta en mi boca y un par de hombres entraron y luego me pusieron en un auto, conducieron desierto adentro hasta llegar a una gran casa bastante lujosa entre los cerros. Bajamos del auto y me pusieron en una jaula. Estábamos en un gran patio donde varias personas muy bien vestidas bebían. A algunos ya los había visto, otros eran políticos, empresarios o celebridades que solo había visto en televisión, todos celebrando alrededor de una alberca. En la jaula había más hombres, 8 en total, algunos parecían campesinos, otros adictos o mendigos. Los invitados de la fiesta parecían estar decidiendo qué harían con nosotros. Al final sacaron una gran caja de madera y la pusieron en el centro del patio. Dentro había todo tipo de armas blancas, palos, espadas, cuchillos. Nos sacaron de la jaula y dijeron que debíamos pelear. Al oír esto, los invitados de la fiesta comenzaron a gritar y a aplaudir. Al parecer éramos solo un espectáculo. Varios hombres armados con rifles nos rodearon y acabaron con de los hombres que trataba de escapar.
lugar. El resto corrimos aterrados a tomar un arma. Vi al profesor entre la multitud, quien parecía ni siquiera darnos importancia. Recuerdo haber oído unos pasos detrás mío. Era uno de los hombres de la jaula que venía con un machete hacia mí. Como pude lo esquivé y lo atravesé con la lanza que tenía. De ahí solo puedo decirles que hice una buena elección al tomar aquella arma. Todo está borroso por la adrenalina, pero al final solo yo quedé en pie. Luego solo sé que escuché el sonido de una detonación. Desperté en medio del desierto junto a los cuerpos de los demás hombres. No sabía cuánto tiempo había pasado, estaba apenas con vida, la bala había entrado y salido limpiamente casi sin dañarme. Me moría de sed, así que solo atiné a caminar hacia la frontera. Por suerte no tardé mucho en hallar un charco de agua estancada en cual terminó de salvarme. Me fui del país y jamás volví. Me fui tan lejos como pude y cambié mi apariencia. Ahora vivo en una zona apartada. Casi podría decirse que soy un vagabundo. Rara vez visito ciudades o siquiera pueblos. Las cosas que aprendí con el profesor, sobre esa clase de personas y sobre cómo funciona el mundo, hicieron que quisiera apartarme de todo, y aún hoy tengo miedo de que me vigilen. En fin, esa es mi historia.